Hemos tomado la señal. No se nos asuste. Todas las opiniones expresadas, dichas, habladas o escupidas en este espacio, son responsabilidad de quien las emite. Mamá en tenis. Fernanda, mucho gusto, Fernanda. Me da mucho gusto tenerte aquí. Bienvenida a Guachapori. Pues un programa más. Te comentaba que la semana pasada tuve la oportunidad de tener un episodio para hablar sobre la maternidad. De hecho, el programa se llamaba No me preguntes para cuándo los hijos, porque hablábamos del dolor que se puede generar en las personas cuando quieren tener hijos y no pueden. Entonces ahora te invito, soy fiel seguidora de tu Instagram. Si la gente no te sigue, que te conozcan aquí, Mamá en Tenis MX. Vamos a hablar ya de la maternidad, de qué esperar cuando esperas, a qué te tienes que afrontar, qué cosas tienes que dejar pasar a un lado y sobre todo, que era lo que platicábamos ahorita detrás, la vocación de ser mamá. Pero primero que nada, bienvenida. Hola, Pati, gracias por tenerme aquí, gracias por invitarme, yo encantada. Y pues sí, yo soy mamá, tengo 2 niñas, una de 4 y una de 5. ¿Y qué te puedo contar? Pues sí, lo que platicábamos ahorita sobre el tema de la vocación. Siento que habemos muchas que soñamos desde chiquitas con a lo mejor sí, con el cuento de Disney, que queremos ser mamás. Pero habemos otras que también no tienen este sueño, que a lo mejor tienen el sueño de realizarse profesionalmente en X carrera o en X negocio o tal. Y siento que el hecho de tener tú en mente esto o crecer con esto, al menos en mi caso, sí cambia algo, sí cambia mucho en la manera de hacer las cosas y en el de verdad querer ser mamá. Y al momento de, pues ahora que sí, que ya eres mamá, pasando todo el embarazo, que también ahorita vamos a hablar, como me decías, de todas estas expectativas, de todos estos sentimientos, de todo lo que vivimos, también que si las náuseas, que si el mareo, que si no sé qué en el embarazo, pues al momento también ya de tener a nuestro bebé en nuestros brazos, pues te cae el 20, te cae el 20 y te caen muchas cosas más. Y ay, no es el rollo. No te preocupes. Lo que hablábamos ahorita, lo que hablaba contigo, que yo soy mamá reciente, mamá primeriza y mamá a una edad adulta. Ahorita platicando contigo, tú me decías, ser mamá siempre fue mi sueño. Ser mamá no era mi sueño. Así que yo me acuerdo que diga yo en la primaria, secundaria, preparatoria, que decía, sueño con ser mamá. No. Pero para mí el ser mamá sí es una vocación y fue una vocación que a mí me llegó como con el tiempo y con la madurez y llegué a un momento en que dije, quiero serlo, me siento preparada. Creo que en una parte para mí me funcionó y es un acierto haberlo decidido a la edad que lo decidí, porque ya mi mundo, mi cabeza, mi estabilidad estaba preparada para hacerlo y me ayudó mucho para poder sobrellevar toda la etapa del embarazo. Y era lo que comentaba con unas compañeras, que no porque tu cuerpo naturalmente esté preparado para ser mamá, quiere decir que todas las mujeres quieren ser mamás o deban ser mamás. Y hablo de mamás y de papás, porque aquí vamos a hablar de la maternidad y de la paternidad tal cual. Entonces, partiendo desde ahí de que es una vocación y la vocación te va a llevar a tener una maternidad consciente. Sí, totalmente. Más segura. Una maternidad más segura, porque puedes tener tus hijos y a veces no estás consciente de tenerlos y de qué debas de hacer con ellos. Y es cuando, pues, malamente ya te empiezas a enfrentar a las comparaciones de que esta es mejor mamá, esta no, sí. Esta sí. Uy, sí. O sea, no todas las mamás deben de ser mamás. Tienen que querer serlo. Igual los papás, que era también lo que hablábamos ahorita. Yo creo que cuando quieres ser mamá, tu instinto se dispara desde el momento en que casi te dan el positivo y empiezas a sentir las primeras náuseas, pero en el hombre no. El hombre, a mí me dijeron,
el instinto paternal de tu esposo se va a disparar en el momento que tu esposo vea al bebé. Y dicho y hecho, mi esposo era de los que si le dabas un bebé para cargar, decía, no, no sé cómo. Y se sentaba y acomódenmelo aquí. Y el día que nació mi niña, que yo estaba en el hospital acostada, yo lo veía y ya la traía como balón de fútbol americano y con una seguridad y cargaba y movía. Entonces, partiendo de que estamos hablando de una vocación, de una maternidad consciente, ¿qué le espera a una mujer estando embarazada? Uy, pues lo que te decía, desde lo físico hasta lo emocional, hasta lo que te va a decir quién menos esperas. Físicamente, pues vas a empezar a ver cambios. Va a crecer obviamente el abdomen, vas a sentir, bueno, muchas sentimos náuseas, a otras les... La verdad es que cada quien cuenta como le va en la feria, ¿no? A mí me fue bien, gracias a Dios. Yo tuve poquitas náuseas, pero se de muchas otras, que si es vómito, que si desmayo, que si de verdad se les baja la presión y tal. Sí es físico, también creo que es emocional y mental, o sea, también como te... La o sea, hormona sí te la puede jugar hormona en está contra, canija, sí. pero también, o sea, tu mente también ahí va, es intensita, entonces si tú te dejas caer, te vas a caer, por así decirlo, en el tema de las náuseas y del vómito y el mareo, aunque yo sé que sí, biológicamente también están habiendo muchos cambios. Entonces, pues empieza a cambiar tu cuerpo, te empieza a crecer aquí, acá, y todo eso va aquí, ¿no? O sea, todo eso a la cabecita nos empieza a la vocecita de y ya está subiendo de peso, o sea, todo esto de las hormonas, la mente sobre todo los primeros cambia. meses como que estás muy pendiente de cuánto Sí, estoy subiendo. Es normal. No es exacto. Y normal. luego vas al doctor y te pesan y chin, o sea, y todavía no me crece la pancita, pero ya subí de peso. Entonces también, que ya ese es otro tema, pero sí, desde ahí ya empezamos. Si dejamos a un lado las expectativas, esa es la realidad, eso es lo que nos empieza a pasar cuando empezamos con el embarazo. Y empiezan también a platicarnos, oye, ya deberías de ir, ¿cómo se va a llamar? Y ya deberías de ir a comprar esto. Oye, y cuando nazca esto. Entonces empiezan a decirnos tantas cosas, a saturarnos. De entrada, la primera pregunta difícil es, Ujú, ¿y tú qué quieres que sea? no, pues ¿Niño o no. niña? Y yo antes decía, ay, qué ridículo es cuando me decían, lo que Dios quiera, o con que venga sano. Yo decía, qué Sí. simple, a mí me pasó. Ya después que me decían, ¿y qué quieres que sea? Y ya ves que pasas los primeros 3 meses que te dicen, los primeros 3 meses son fundamentales y te van a hacer el primer Sí. estructural. Y en el primer estructural se descarta que si el síndrome, que si no sé qué. Yo ya estaba aterrada y yo decía, Dios, que sea lo que tú quieras, Sí, pero sí, que sí, venga sí, sí, sano. sí, ándale, totalmente. Sí, sí te da nervios. Al principio es esta ilusión, Ujú. es lo romántico de estar embarazadas, de que qué padre, que voy a ser mamá y todo bonito, todo lo positivo, ¿no? Que realmente todo es positivo, pero pues hay Y todo es altas y bonito, bajas. Sí, pero todo es creo que bonito. sí, sí es importante estar consciente de que a la par de que tu cuerpo va a empezar a cambiar, Ujú. porque indudablemente cambia y a veces te crece la nariz, te crecen las manos, te hinchas aquí, te Los hinchas allá. pies, a mí me crecieron los pies. No, yo ¿te tengo una crees? foto al final de mi embarazo y la vuelvo a ver y digo, ¿qué es esto? Pero yo sí tardé 1 mes, 2 meses en enfocarme y decir, a ver, vas a subir los kilos que tengas que subir, digo, sin tirarte a la milonga, como decimos. Sí, Tu cuerpo va a ser muy sabio, tu cuerpo va a crecer, va a tomar una forma diferente, porque luego yo de repente leía y decía, y es que los órganos se te van a ir moviendo, y yo, ¿cómo voy a traer el intestino al ratito es que acá? ahí está, Y también hay el veces, pulmón, y entonces empiezas a entrar en un ciclo y luego si le agregas la hormona que viene y hasta ves a tu esposo raro y dices, ¿qué estás? ¿En qué estás pensando? Porque a mí mi cabeza me jugaba unas no, no, cosas. no, no. Hasta yo lloraba sola y hasta a veces me imaginaba y yo voy a ser mamá soltera y mi esposo muy a gusto dormido enseguida y yo. Sí, no, no, la cabeza, el hámster ahí está corriendo a todo lo que da, porque estamos en esta etapa de, como decimos, de las hormonas y de todo, y andamos interpretando cosas que no.
Ay, son muchas cosas, muchos cambios. Empieza el ritmo diferente, el estilo de vida ya. Desde ahí, siento que desde que estamos embarazadas cambia ya. Dicen que ya una vez que cuando nace tu bebé es cuando cambia tu No, es estilo de vida, pero yo antes. siento que desde antes, porque empiezas también corriendo, que si vas a ir a la cuna, que si esto, que tienes que tener otro tema, la La lista. lista. ¿No? La lista interminable de cosas. Sí, Y a mí me gusta que estemos platicando de estas cosas, sobre todo las experiencias que tenemos, porque yo sé que va a haber hombres que nos van a escuchar y a lo mejor tienen a su esposa embarazada enseguida y que entiendan que a lo mejor lo que les está pasando a ellas te pasó a ti, me pasó a mí y que sí, vean que es normal porque lo dicen, no, es que se está volviendo loca. No es locura, se llaman sí, hormonas. así es. Se llaman hormonas, es traición y a veces por más que uno diga, me voy a relajar, todo va a estar bien, o sea, pasa algo dentro de ti. A mí te digo, de repente me daban esos colapsos y después decía, qué simple. O sea, Sí, sí, hace sí, dos sí, horas sí. estaba llorando y yo ya me imaginaba que me iba a divorciar, iba a ser madre sol. Por Sí, supuesto que nada de eso pasó y de repente se lo platicaba a mi esposo y me decía, Pati, por favor, o sea, pero sí. es tu cabeza la que te juega. Y luego si a la par dices, y es que subí 2 kilos y luego voy y luego te empiezan a bombardear con él. ¿Y qué va a ser? ¿Niño o niña? Y yo, tengo miedo de si doy una respuesta y sale lo contrario, luego le digan a mi hijo, tu mamá no quería hombre, quería Sí, mujer. Y entonces te empiezan a bombardear todas esas cosas y te juega la cabeza y nos das. juegan chueco las hormonas. Y luego vienes con el doctor y le dices, doctor, pero está todo bien, por ahora sí. Pero vamos a esperar tanto. Entonces es un relojito que dices, ay, no puedo cantar victoria todavía. Y yo me acuerdo que ya después de unos meses, yo me hice unos estudios de sangre para descartar más tipos de síndromes y estar tranquilos. Ujú. Y le digo al doctor, doctor, entonces ya me puedo relajar, puedo descansar. Sí, pero ¿qué puede llegar a pasar? No, si te caes, puede pasar algo muy trágico. Y yo, cada paso que daba y era así como, o sea, si es un estrés constante durante los 9 meses, te la puedes pasar muy bien, pero siempre tienes un gusanito ahí que te dice, Pues sí, 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 cuídate. siempre tienes ahí una cosita, algo que te mueve, si no es, como dices tú, el doctor, que cuídate, doctor, pero puedo seguir haciendo pilates. Entonces ya, no, pero es que hay riesgo y tal, y no es mi caso, A mí me, yo no qui- hice ejercicio. a mí me quitaron toda la actividad física. Sí, yo, Yo sí iba al gimnasio, hacía ejercicio y bla, bla. Me dijo, no. Ya como al 8.º mes me dijo, bueno, ya puedes caminar. Doctor, ya no puedo caminar. O sea, ya del carro a la puerta de mi casa para mí ya era así como, ya no puedo caminar, doctor. A mí, y yo sí hice caso a todas las indicaciones médicas sí, que yo me igual, hacían, porque yo ahorita igual. lo que hablábamos es comentarios de fuera llegan miles. Entonces, si ahorita nos está escuchando una mujer embarazada, primeriza, tienes que saber que es muy normal que desde el mes 1 te pregunten si vas a lactar, cuánto tiempo vas a lactar, si va a ser, porque aparte yo no sabía que hay una lactancia exclusiva, una diferida, una mixta, y yo Sí, decía, a libre demanda, y que todo. sea libre demanda, y que si cuando el bebé quiere, y yo decía, pero yo voy a trabajar, vas a trabajar, también me cuestionaron no vas a estar con tu bebé todo el tiempo, entonces vas a Ujú. dejar que alguien más te le eduque. Entonces, vienen todas esas preguntas también. Sí, sí, también estar conscientes de eso, que quizás no estén bien, o sea, a lo mejor no estén bien que nos hagan ese tipo de preguntas, pero así somos los humanos y nos encanta. Nos encanta Entonces, saber y nos encanta opinar. así es, somos opinólogos profesionales todos al momento de hablar de los demás, pero sí, todo el mundo nos va a hacer preguntas, que si vas a lactar, que si no, que si, y dónde lo vas a tener, que en este hospital, que en el otro, no, pero es que a fulanita, no, pero es que... Entonces, siento que ahí de verdad es, sí escuchar, pero así lo que dijiste, nuestro instinto es lo primero que tenemos que escuchar y siempre estar de acuerdo en la pareja, porque ahorita dijiste que las hormonas nos juegan chueco, que necesitamos que nos apapachen, sí, platicar con el esposo, con la pareja, pero ahí quería retomar lo que dijiste de también ellos. Oye, también ellos siento que viven el embarazo desde otra perspectiva, a lo mejor se estresan un poquito más porque va a llegar un bebé, una bebé o un bebé a Y tienen cambiar toda la síntomas. rutina. También hay unos que les dan síntomas, también hay unos que les da ganas de vomitar, mareos. Dicen, a mí no me pasó eso, pero también ellos viven
o el otro lado del embarazo, que aunque no lo tienen en ellos, pero sí empiezan con el estrés, que si nos va a alcanzar, que si la mujer ya se puso loca con las hormonas, la organización y todo el ritmo de la casa va a cambiar. Entonces, también siento que necesitamos mucha comunicación y organizarnos con nuestra pareja en ese tema. Y volviendo a lo que decías de lo que nos va a decir toda la gente. No, hombre, pues es que la lista ahí está grande de todo lo que, a mí, todo lo que me dijeron y lo que escucho que le dicen a otras embarazadas sobre cuando ya lo van a tener y duerme, oye, y hace esto, oye, y usa no sé qué y tal. O sea, sí, está padre. A mí lo que me decían que me daba mucha risa es, duerme ahorita que puedas, porque luego no vas a dormir. Ajá. Y yo decía, no soy una pila recargable. No, pero eso es verdad. Pero para mí era, o sea, voy a dormir lo que tenga que dormir, no voy a dormir de más. No es como que ese sueño que estoy durmiendo de más lo voy a agarrar y me lo voy a pasar cuando no pueda dormir. Que en mi experiencia... Ajá, sí, te O sea, entiendo. sí me explico, porque me decían, duerme ahorita, Sí. duerme todo lo que puedas ahorita. Y yo decía, Como para que estés descansada, para que cuando no puedas dormir digas, voy a agarrar 2 horas de sueño que hice de más el 23 de abril y entonces lo voy a meter acá. Pues vas a dormir lo que tu cuerpo te pida que duermas y el descanso que vas a tener. Y ahorita hablando de las experiencias, a mí me tocó muy buena hija. O sea, mi hija al mes y medio ya se aventaba sus 9 horas corridas en la noche y no la molesten. Y qué lindas. Pero tengo amigas que todavía tienen a su hijo de 2 años y me dicen, Ay, no. maldita. Me dicen, yo no ¿Qué puedo hiciste? dormir. ¿Por qué tu hija? Y ahí viene la otra pregunta que me dicen, pero cuando tengas al segundo, ahí vas a pagar los que debes. Ahí vas a pagar las facturas. Y sí, y sí, yo también te lo digo. Y sí las vas a pagar. Entonces ya estamos hablando de que hay un cambio físico, hay un cambio emocional, empiezan las preguntas, la lactancia, el parto. ¿Va a ser natural o va a ser Sí. cesárea? Porque hay unas que dicen Sí. que natural creas un vínculo más fuerte Es que y qué que las incómodo mamás que de te sema- pregunten, porque hay muchas que solamente pueden tener cesárea Ujú. y quisieran parto. Entonces, tú cuando le preguntas a alguien, de verdad es incómodo que la persona te diga, no, pues cesárea. A mí me preguntaban O y yo sea- desde un principio dije, yo quiero cesárea. ¿Por qué? Mis razones. Porque yo quería Claro. seguir trabajando hasta lo más que se pudiera para poder agarrar mi incapacidad ya una vez que mi niña naciera. Aparte yo traía unos problemas de hemoglobina, la Sí. traía muy baja, entonces corres un poco más de riesgo por si te tienen que hacer una transfusión, etcétera, etcétera. Entonces yo tenía mis razones, pero yo decir desde un principio, es que me voy a programar cesárea, era, ¿cómo? Ajá, ¿no te dijeron? Sí. O sea, ¿pero por qué? El parto natural, tan padre, tan bonito, Sí. pero es un vínculo con tu hija. La conexión, la primera conexión. Uy, sí. Tu hija no se va a desarrollar igual porque tienen que pasar por el trauma de nacer y que se den cuenta que están pasando y salen al mundo porque de la otra manera. Y yo, no. Y aparte mi hija van a ser más bonita porque no van a ser Ajá, apachurradas, ¿no? hinchada. Yo ya buscaba comentarios un poco más cómicos para salir del punto y luego me decían, ¿y vas a lactar? ¿O no vas a lactar? ¿Y cuánto tiempo? ¿Y por qué tan poquito? Porque ¿No yo les le decía, vas a dar tú o qué? yo decía, ¿No? si le puedo dar el famoso calostro, se lo doy. Sí. Y si mi cuerpo me permite y le doy 1 mes, 2 meses, 3 meses, pues bienvenidos. Yo siempre les decía, a lo mejor a partir del 3er mes que yo empiece a trabajar, pues ya empiezo una lactancia mixta, porque pues si yo voy a estar aquí trabajando y a veces trabajamos horas de más, pues no quiero que tampoco mi hija sufra por la comida y etcétera, etcétera. Y luego viene otra pregunta incómoda que para mí hasta la fecha se me hace increíble. Y yo con la panza así de 7 meses y me dijeron, ¿y ya la inscribiste en la escuela? Y yo, ¿qué? Y me dicen, es que ya se te está haciendo tarde, ya la tienes que poner en lista de espera. Y yo, ¿por? O sea, mi bebé todavía no nace y ya la tengo que tener en lista de Eso me espera. pasó a mí. Te cuento. Me pasó lo mismo. Me hicieron esa pregunta y cuando nació, ya sabes, en los cafecitos, en los desayunitos, empezó la plática. Oye, fíjate que yo ya lo inscribí, yo ya puse en la lista, tal. Y yo de que, pues, o sea, tiene 3 meses de nacida, o sea, acabo de salir de mi casa de la cuarentena y ya me estás hablando de la inscripción. Pues sí. La verdad es que sí, hay escuelas que sí necesitas apuntarlos desde tiempo antes. Yo fui a X escuela y pregunté,
Esto nomás te lo cuento por tipo mom brain porque aplica. Pero yo fui a la escuela a pedir los informes y tal. Me dijeron, tienes que traer el acta, tienes que traer este papel y tal. Pues ya, según ya muy mona, me fui a mi casa. Mañana lo voy a hacer. Mañana voy a llevar el acta. Pues claro que no, porque se me pasó la vida entre lactancia, entre pañales, entre cosas, te cambia la vida. Entonces, se me olvidó. Llegó la pandemia. Estoy hablando de que mi hija tiene 5 años. Entonces, llegó la pandemia, pues, el año pasado, tipo antepasado. Y ahí fue cuando ya sentí presión de que ya tenía que brincar del maternal al preescolar. Entonces, ahí sí, ya corrí otra vez a la escuela y, oigan, ¿se acuerdan que yo había venido a pedir espacio? No, pues tienes que apuntarte, tienes que traer, ok, ya lo traigo. Pues claro que pudiendo haber sido de las primeras, salió, era el número 50, mi hija, y pues casi no entra. O sea, casi no entra y tuve que hablar y estar ahí insistiendo y tal, hasta que yo creo que el universo conspiró ya por fin O los conmigo. hartaste. Ajá, exactamente. Una de O dos. sea, los harté que dijeron, ya denle por favor a esta mamá que como insiste y Oye, así. y Pero ahorita sí es dij- verdad. Ahorita hiciste un comentario que también se me hace muy importante. Mom brain. A mí me Sí. decían mis amigas. ¿Qué Te- es eso? De Primero. hecho, tengo un compañero aquí en el trabajo que me decía, ponte muy abusada cuando estés manejando porque puedes chocar. Y yo decía, ¿cómo voy a chocar? Y mis amigas me decían, Pati, se te van a empezar a olvidar muchas cosas y tienes que estar muy pendiente. Y yo, ay, qué simples. Yo ahorita ya soy la señora que aplica pásame el de este, que está en el de El este. este El del de de este. este. Ajá, ¿qué cosa? Y yo, el de este que está en el, pasa. Y aparte, no vas a tener a tu bebé y se te va a quitar. Al contrario, creo que va así, en aumento. Ujú, O sea, ujú. entonces, si les está pasando ahorita el mom brain, Sí. es normal y va a seguir No están pasando. solas, a No todas están nos solas. pasa. Y otra que yo nunca pensé y me ha ayudado. Hay grupos de WhatsApp fabulosos Sí. de red de apoyos de mamás. Yo estoy en uno, creo que no conozco en persona a ninguna mamá que está ahí, pero cualquier duda que existe y te Sí. salen un chorro de mamás de, a mí Sí. también me pasa, hice eso. Y digo, consejos prácticos, no médicos. No, totalmente, totalmente. Siempre acudir al médico y en temas de enfermedades de los niños, pero es súper necesario tener pues no necesariamente un chat, pero sí amigas, una tribu, compañía, una comunidad Una red de apoyo. exactamente una red de apoyo en la que podamos platicar o sentirnos acompañadas de las etapas que estamos pasando con los niños, porque muchas veces creemos que solo a nosotros nos pasa, que solo a nosotros se nos olvida o que solo a nosotros le pusimos, no sé, el pañal al revés, por decir una cosa, o sea, Y te cuestionas o si que qué tan tienes que bueno, qué calentar tan la mala leche o mamá. no, o sea, ¿no? Y ahí te digo, y en esos momentos cuando Sí. te sientes en soledad, dices, Sí. es que lo estoy haciendo mal. Sí. Y volvemos a lo que decíamos al principio, hay que confiar en el instinto, o sea, Sí. el instinto maternal y paternal, porque mi esposo sí trae así Ujú. ahorita muy activado su instinto paternal, es real, o sea, no hay que tener miedo a equivocarse. Sí. No hay que tener miedo a equivocarse. Y un consejo que yo sí daría es, consíganse un buen pediatra que les tenga paciencia y te pueda contestar a la hora que sea. Sí, sí, sí. Yo creo que el pediatra de la mamá primeriza sí tiene que ser alguien que tenga mucha paciencia, Sí. porque luego hay unos que no. Y si no, cámbiate, no tengas miedo a cambiar. O sea, Yo tú te tengo tienes uno que sentir fabuloso súper que a cómoda. la hora que yo le escriba me contesta y hay veces que lo bombardeo y si lo veo que está en línea en Instagram, yo te estoy viendo, contéstame y dale. No, y me tocó muy buen doctor. A mí me tocó Ujú. muy buen doctor. Entonces, ya tenemos al bebé, ya empiezan los comentarios. La mamá, la suegra que se quieren ir a tu casa a vivir 40 Se días, instalan. se instalan ahí. A mí se me hacía muy, no incómodo, pero yo sí opté por el, nadie se viene a mi casa. Vamos a estar mi esposo, yo con mi bebé. Si quieren venir de visita, bienvenidos, pero yo sí sentí que yo necesitaba ese tiempo. Ujú. Ese tiempo de vivir, de experimentar. Y luego aparte, mi mamá tiene una manera de ser y mi suegra tiene otra manera de Ujú. ser y tampoco me quería como entreverar en lo que las dos pensaran, que es muy válido porque las dos tuvieron una crianza con sus hijos muy buena. Yo no tengo ninguna objeción con la manera en que mi mamá me crió
y la manera en que yo veo como mi esposo es y mis cuñados es, para mí mi suegra se me hace una mamá extraordinaria. Pero no quería mezclar eso en mi casa porque son dos maneras muy distintas y yo dije, me voy a volver más loca de lo que estoy. Sí, sí, sí. Y es un momento muy especial también entre tú y tu esposo. Y que va a empezar una dinámica diferente y los que se tienen que poner de acuerdo porque al final de todo la suegra o la mamá se va. No va a estar para ahí toda la vida. Bueno, no debe de estar ahí toda la vida. Claro. Entonces, sí es un momento muy especial. Sí nos debemos de dejar ayudar también. Si las que nos están escuchando, a mí me costó mucho que me dejaran ayudar. Yo sabía que no sabía hacer las cosas, pero yo quería equivocarme, yo quería hacer las cosas a mi manera y en muchas pude haberme evitado algunos errorcitos que no eran fatales ni ocasionaron algo malo o algo más, pero sí me lo pude haber evitado si hubiera escuchado, si hubiera aceptado ayuda de O sea, de mi pedir ayuda mamá. no está mal. Ajá, totalmente. Pedir ayuda no está mal, ni tampoco está mal si tú y tu pareja deciden, no quiero recibir visitas en tanto tiempo. Sí. Oye, yo voy a totalmente. llegar a mi casa y por favor, los quiero mucho, manden mensajes, les mando fotos de mi bebé, pero no quiero ver a gente en los primeros 10 días. Yo tuve cesárea y los primeros días mi casa es de 2 pisos y recibir visitas para mí, tengo que bajar, tengo que subir, y aparte, pues te sacaron un ser humano del cuerpo. O sea, yo cuando veía a mi Sí. hija, yo decía, tenía eso adentro de sí, mí. O sí. sea, Es un shock. y lo sigue siendo. Yo me imagino Sí. que tú sigues viendo a tus hijas y Sí, dices, ¿cómo son mías? ¿cómo son? O sea, salieron de mí. Ajá. Entonces, sí, que no se castigue la gente de decir, quiero mi tiempo, quiero estar yo con mi hija. Como te digo, estamos hablando Y de que las no dos partes. juzguemos, porque también juzgamos mucho. No, ¿cómo? ¿Cómo fulanita no nos va a dejar ir a ver a su bebé si lo queremos conocer? No, hay que darle su espacio, hay que entender que están empezando a adaptarse, que es una nueva vida y que la mamá y el papá o la pareja tienen que estar ahí, o sea, ¿no? Y agarrar conciencia de que ya llegó el bebé. Porque luego, yo cuando empecé a recibir las primeras visitas, yo veía a todo el mundo entrar por la puerta y le veía forma de germen a todo el mundo. Y yo Sí. decía, estos vienen a enfermar a mi bebé y si la querían tocar, yo sí era la de, vete a lavar las manos, ponte antibacterial, usa el cubrebocas, no sé qué. Y hay veces que decía yo, ay, qué intensa soy, pero Es que a me ti te daba tocó, tranquilidad. o sea, ya, a ti te tocó ahorita pues pandemia todavía. Saliendo de pandemia. Sí, saliendo. O sea, a mí me tocó saliendo de pandemia, pero yo ya venía con un trauma de pandemia. Ajá, sí. O sea, yo estuve con todo un saludo de manos te puede Cambiaron los contagiar. protocolos totalmente en el hospital. Entonces a mí me tocó con el protocolo de si yo toso aquí te puede llegar y ya te enfermas. Entonces yo sí estaba así con él. No se le acerquen mucho, manténganse alejados. Y siento que también va a ser un cambio generacional eso, ¿eh? Totalmente. Que lo que estábamos hablando antes, que de hecho ya se nos está acabando el tiempo. La maternidad hace 30, 40 años es muy diferente a ahora. Sí. Uno, por la tecnología, por lo que nos dicen, que te digo, se nos está acabando el tiempo ahorita, pero yo te voy a seguir invitando aquí al espacio porque luego vamos a venir con el tema de la alimentación de antes al bebé, a yo la de encantada. antes los bebés tenían 2 meses y ya querían darles café. Ahora te dicen no les des sal hasta después de los 2 años, etcétera, etcétera. Entonces, para resumir, Fernanda, porque antes de que nuestro producer nos corte, no tengan miedo a ser mamás, pero estén conscientes de que quieren serlo porque es una vocación. Ujú. Es una vocación, hay que estar conscientes y hay que vivirlo, con lo bueno y con lo malo. Sí, todo pasa, a todas nos pasa. Yo creo que eso es lo mejor que les puedo decir. Todo pasa y agarren su red de apoyo y vívanlo y sean felices. Y si te tocan náuseas, disfrútalas. Si te tocan vómitos Sí, como a mí, disfruta tu etapa. disfrútalos. Y pues ya se nos fue media hora, Fernanda. Muchas gracias. No, de muchas verdad. gracias por venir y que la gente te siga porque das unos tips muy Gracias, padres. gracias. Mamá en tenis MX. MX. Gracias, Muchas Pati. gracias por venir y nos vamos a ver más Pronto. seguido por aquí. Muchas gracias. Recuerden que esto fue Watch a Party. Regresamos a la programación normal.